¿Acaso puedes permitirte este lugar? Se burló mi hermana con desdén. El camarero se acercó. Bienvenida de nuevo, señorita Dara. ¿Su mesa habitual? Mi padre se atragantó con su vino. Me llamo Dara Martínez. Tengo 29 años y estoy a punto de enfrentarme a mi familia adinerada después de 5 largos años. Esta noche se reúnen en Mesón, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, para celebrar el compromiso de mi hermana Elena. Siempre juzgaron mis elecciones profesionales y despreciaron mis sueños culinarios por considerarlos indignos del apellido familiar. Lo que ellos no saben es cuánto ha cambiado todo desde que me marché. Mi estómago se anuda mientras ajusto mi sencillo vestido negro. A veces, las reservas más difíciles de hacer son con tu propio pasado. Crecer en San Isidro, el barrio más exclusivo de Lima, significaba algo muy específico en mi familia. Los Martínez no éramos simplemente millonarios, éramos un legado. Mis padres, Margarita y Ricardo Martínez, construyeron sus identidades alrededor de indicadores de estatus, la dirección correcta, los colegios adecuados, las profesiones prestigiosas. Nuestra espaciosa casa colonial albergaba recaudaciones de fondos donde mi madre nos exhibía a sus hijos como accesorios, su orgullo directamente proporcional a lo bien que encajábamos en su visión del éxito. Los hijos de los Martínez están destinados a la grandeza, le decía a sus amigas en las fiestas de jardín, mientras mi padre asentía con aprobación detrás de su vaso de whisky. Elena ya está decidida por derecho en la Universidad Católica, y Ernesto muestra tanto talento para las matemáticas. Será un excelente banquero de inversiones. Cuando los invitados inevitablemente me miraban, esperando escuchar sobre mis logros, mi madre rápidamente cambiaba de tema. Mi pasión por la cocina era una vergüenza para ella, un capricho indigno de nuestro apellido y nuestra posición social. Mientras Elena ganaba premios de debate y Ernesto destacaba en matemáticas, yo pasaba horas en la cocina con doña Rosa, nuestra cocinera, aprendiendo secretos de la gastronomía peruana que ninguna escuela de élite podría enseñar. La exclusión que sentía en mi propia familia se volvió más evidente cuando cumplí 18 años. Mientras que Elena había recibido un auto deportivo de lujo y Ernesto un viaje a Europa, yo recibí un sobre con una solicitud ya completada para la Facultad de Derecho. Es hora de que dejes esas tonterías de la cocina y te concentres en algo digno de una Martínez, dijo mi padre con firmeza. Ya hemos hablado con el decano. Te están esperando el próximo semestre. Esa noche, durante la cena de mi cumpleaños en el restaurante favorito de mi padre, anuncié que había sido aceptada en una escuela de cocina en París. El silencio que siguió fue ensordecedor. La familia tóxica que me había criado no podía concebir tal rebeldía. Ninguna hija mía va a desperdiciar su vida cortando cebollas, sentenció mi padre. Si sigues con esta locura, olvídate del apoyo familiar. No era solo una amenaza sobre el dinero, era una advertencia sobre la exclusión total. Mi madre, siempre preocupada por las apariencias, intervino. Dara, piensa en lo que dirán nuestros amigos. Los Martínez somos abogados, médicos, banqueros, no cocineros. La palabra cocineros salió de su boca como si fuera una enfermedad contagiosa, pero yo ya había tomado mi decisión. 2 días después, con mi pasaporte, mis ahorros y una maleta, abordé un avión a París, dejando atrás la venganza silenciosa de mi ausencia como único mensaje. Los primeros meses en París fueron brutales. Mi francés era básico, mis ahorros se agotaron rápidamente, y la escuela de cocina era más exigente de lo que jamás había imaginado. Compartía un diminuto apartamento con otras 2 estudiantes en un barrio alejado del glamour parisino que mis padres habían conocido en sus vacaciones. Trabajaba en las cocinas de un café desde las 5 de la mañana para pagar mis gastos, y luego corría a clases donde los chefs nos gritaban por la más mínima imperfección. Cada noche, caía exhausta en mi cama, con las manos cortadas y quemadas, preguntándome si mi familia tenía razón. Quizás no estaba hecha para esto, quizás debería haber aceptado el camino seguro que ellos habían trazado para mí, pero la persistencia es una cualidad que los Martínez, irónicamente, habían inculcado en todos sus hijos. A pesar del agotamiento y las dudas, continué. Poco a poco, mis habilidades mejoraron, mis manos desarrollaron memoria propia, moviendo el cuchillo con precisión, sintiendo intuitivamente cuándo una salsa necesitaba más reducción o cuándo un pescado estaba perfectamente cocido. Después de un año, uno de mis profesores me recomendó para una pasantía en Le Ciel, un restaurante con 2 estrellas Michelin. El chef Jean-Claude Rousseau, conocido por su temperamento explosivo y su genialidad culinaria, me aceptó como parte de su brigada. Las primeras semanas fueron un infierno. Jean-Claude no toleraba errores y mi posición en la jerarquía de la cocina era la más baja posible. Limpiaba, pelaba, cortaba y soportaba gritos en francés que apenas entendía. Una noche,
Cuando el sous-chef enfermó repentinamente, Jean-Claude me señaló. Tú, la sudamericana, encárgate de la estación de pescados. El pánico me invadió. Era una responsabilidad enorme que normalmente correspondía a alguien con años más de experiencia. Pero no había tiempo para dudar. Durante las siguientes 4 horas, trabajé como nunca, concentrándome en cada detalle, ignorando el sudor que corría por mi frente y el dolor en mis pies. Al final del servicio, Jean-Claude se acercó a mi estación. Su rostro, habitualmente enrojecido por la ira, estaba extrañamente sereno. «Tienes talento», dijo simplemente. «Mañana, misma estación». Esas palabras cambiaron todo. Durante los siguientes 3 años, ascendí en la jerarquía de Le Ciel, eventualmente convirtiéndome en chef de party. Aprendí a lidiar con la presión, a perfeccionar técnicas que antes me parecían imposibles y, lo más importante, a desarrollar mi propio estilo culinario, que combinaba la precisión francesa con los audaces sabores peruanos de mi infancia. Mientras tanto, las noticias de mi familia llegaban esporádicamente a través de publicaciones en redes sociales. Elena se había graduado con honores y trabajaba en un prestigioso bufete de abogados. Ernesto había conseguido un puesto en un banco de inversión en Nueva York. Mi padre había expandido su negocio de bienes raíces y mi madre aparecía en revistas sociales organizando eventos benéficos. La millonaria familia Martínez prosperaba sin mí, o al menos eso parecía. Una mañana de primavera, mientras seleccionaba pescado fresco en el mercado para el restaurante, mi teléfono sonó. Era un número desconocido con código de Lima. ¿Dara? La voz de mi madre sonaba extraña, forzada. «Necesitamos que vengas a casa. Tu abuelo Augusto está muy enfermo». El abuelo Augusto, el patriarca de la familia, había sido el único que secretamente apoyaba mi pasión. Antes de irme a París, me había deslizado un sobre con euros y una nota. «Sigue tu corazón, pequeña. La verdadera herencia de los Martínez es la determinación, no los títulos». «¿Qué tan grave es?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «Los médicos dicen que le quedan pocas semanas. Él ha estado preguntando por ti». 2 días después, estaba en un avión a Lima. El reencuentro con mi familia fue tan frío como el clima invernal de la ciudad. Mi madre me abrazó brevemente, más por apariencia que por afecto. Mi padre apenas asintió con la cabeza, como si saludara a una conocida distante y no a su hija. Elena y Ernesto estaban demasiado ocupados para recibirme en el aeropuerto. La mansión familiar seguía exactamente igual. Imponente, perfectamente decorada y fría como un mausoleo. Mi antigua habitación había sido convertida en una sala de yoga para mi madre, así que me instalaron en una de las habitaciones de huéspedes. «Tu abuelo está en el hospital privado San Gabriel», informó mi madre durante el desayuno, sin levantar la vista de su tableta. «Puedes usar el auto de servicio para visitarlo». «Iré contigo», dijo mi padre sorprendentemente. «Necesito hablar con los médicos de todas formas». El trayecto en el auto fue silencioso e incómodo. Finalmente, mi padre rompió el silencio. «¿Cómo va tú? ¿Experimento culinario?», preguntó con un tono que sugería que estaba hablando de un pasatiempo insignificante y no de mi carrera profesional. «Trabajo en un restaurante con 2 estrellas Michelin en París», respondí secamente. «Soy chef de party, a cargo de mi propia estación». Mi padre asintió distraídamente, como si le hubiera contado que había aprendido a tejer. «Sabes, nunca es tarde para retomar el camino correcto. Tengo contactos en la Universidad Católica, podrías». «No vine a Lima para discutir mi carrera, papá», lo interrumpí. «Vine a ver al abuelo». En el hospital, la escena fue aún más desoladora. El abuelo Augusto, antes un hombre robusto y lleno de vida, ahora yacía conectado a máquinas, su cuerpo consumido por la enfermedad. Cuando me vio, sin embargo, sus ojos cobraron vida. «Mi pequeña chef», murmuró con voz débil. «Sabía que vendrías». Me senté junto a su cama, tomando su mano frágil entre las mías. Mi padre salió a hablar con los médicos, dejándonos solos. «Perdóname por no haber estado aquí», dije, conteniendo las lágrimas. «Tonterías», respondió el abuelo. «Estabas donde debías estar, siguiendo tu sueño». «¿Eres feliz, Dara?» «Sí, abuelo. Es duro, pero amo lo que hago». Una sonrisa débil iluminó su rostro arrugado. «Entonces todo está bien. Escúchame con atención, pequeña. Hay cosas que necesitas saber antes de que me vaya». Lo que el abuelo Augusto me reveló en esa habitación de hospital cambiaría el curso de mi vida y desataría una tormenta en la familia Martínez. La aparentemente perfecta familia tóxica que me había excluido guardaba secretos más oscuros de lo que jamás hubiera imaginado. Y yo, la oveja negra, estaba a punto de convertirme en la clave de todo. «Tu padre está en problemas, Dara»,
susurró el abuelo. Problemas graves. La empresa familiar está al borde de la quiebra debido a inversiones temerarias y prácticas cuestionables. Están dependiendo de la boda de Elena con Gustavo Rincón para salvarse. ¿Gustavo Rincón, el hijo del magnate inmobiliario? Él mismo. Es una alianza estratégica, no un matrimonio por amor. Pero hay algo más importante. El abuelo tosió violentamente. Una enfermera entró a revisar sus signos vitales y nos pidió que termináramos pronto la visita. Cuando volvimos a estar solos, el abuelo continuó con urgencia. Mi testamento. Lo cambié hace un año. La mayor parte de mi herencia, incluyendo mi participación controladora en Martínez Holdings, pasará a ti, no a tu padre como todos esperan. Me quedé sin aliento. La herencia del abuelo Augusto era legendaria, el verdadero pilar de la fortuna familiar. Que me la dejara a mí, la desheredada, era un giro que nadie podría haber anticipado. ¿Por qué, abuelo? ¿Por qué yo? Porque confío en tu juicio y en tu corazón. Tus padres y hermanos están demasiado cegados por la ambición y las apariencias. Tú has demostrado valor para seguir tu propio camino. Necesito que protejas el legado real de los Martínez, no el espejismo que tu padre ha creado. El abuelo Augusto falleció 3 días después de nuestra conversación. El funeral fue un evento solemne y ostentoso, típico de los Martínez. La élite empresarial y social de Lima desfiló por la iglesia y luego por la mansión familiar, donde mi madre había organizado un elaborado servicio de catering. Me sentí como una extraña, observando a mi propia familia interactuar con los invitados, aceptar condolencias y, sutilmente, discutir negocios incluso en un día como ese. Elena apareció del brazo de Gustavo Rincón, un hombre atractivo de unos 35 años, con una sonrisa calculadora y ojos que evaluaban todo en términos de valor monetario. Me sorprendió que no se molestara en disimular su desinterés durante el funeral. Revisaba constantemente su teléfono y susurraba comentarios a Elena sobre los asistentes. «Dara, qué sorpresa verte aquí», me dijo Elena cuando finalmente se dignó a acercarse. «Pensábamos que estarías demasiado ocupada con tus actividades culinarias». El abuelo era importante para mí, respondí simplemente. Lamento que tu prometido parezca tan aburrido en el funeral de su futuro familiar político. Elena frunció el ceño, pero mantuvo su sonrisa forzada para beneficio de los invitados cercanos. Gustavo es un hombre muy ocupado. Que haya hecho tiempo para estar aquí ya es bastante considerado. Por supuesto, los negocios no esperan ni siquiera por la muerte, ¿verdad? No todos podemos darnos el lujo de jugar con la comida para ganarnos la vida, espetó, bajando la voz. Algunos tenemos responsabilidades reales. La tensión fue interrumpida por la llegada del notario del abuelo, quien discretamente informó a la familia que la lectura del testamento se realizaría al día siguiente en su despacho. Vi cómo mi padre intercambiaba una mirada cómplice con mi madre. Estaban seguros de que el control de la empresa familiar pronto sería oficialmente suyo. Esa noche, no pude dormir. Las palabras del abuelo resonaban en mi mente, junto con la preocupación por lo que sucedería al día siguiente. ¿Había hecho lo correcto al cambiar su testamento? ¿Estaría yo preparada para la responsabilidad que me había confiado? Mi experiencia estaba en cocinas, no en salas de juntas. A la mañana siguiente, nos reunimos en el despacho del notario Santiago Mendiola, un hombre mayor y serio que había sido amigo cercano del abuelo. La oficina, con sus estanterías de madera oscura repletas de libros legales, y sus ventanales que daban a un jardín interior, parecía el escenario perfecto para lo que estaba por suceder. Mi padre, impecablemente vestido con un traje hecho a medida, se sentó en el centro, flanqueado por mi madre y mis hermanos. Yo me senté ligeramente apartada, como había sido mi posición en la familia durante toda mi vida. Agradezco la puntualidad de todos, comenzó el notario, ajustándose las gafas. Procederé a la lectura del testamento de don Augusto Martínez Salvatierra. El documento comenzó con las formalidades habituales y algunas pequeñas donaciones a organizaciones benéficas. Luego llegó el momento crucial. En cuanto a mi participación mayoritaria en Martínez Holdings, que constituye el 60% de las acciones de la empresa, así como mis propiedades personales y demás activos financieros, es mi voluntad que sean heredados en su totalidad por mi nieta, Dara Martínez Vega. El silencio que siguió fue absoluto, como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Vi cómo el rostro de mi padre palidecía, mientras mi madre se llevaba una mano a la boca. Elena y Ernesto me miraban con una mezcla de incredulidad y rabia creciente. «Debe haber un error», murmuró finalmente mi padre, con voz temblorosa. «No hay error, señor Martínez.
respondió el notario con calma. El documento fue revisado y firmado por don Augusto en pleno uso de sus facultades mentales, con 2 testigos y certificación médica de su capacidad. «¡Esto es absurdo!», explotó mi padre, golpeando el escritorio con el puño. «Dara no sabe nada del negocio familiar. Ha estado cortando zanahorias en Francia mientras yo he dirigido la empresa durante décadas. Ricardo, por favor», intervino mi madre, aunque su mirada gélida estaba fija en mí. «Estoy segura de que podemos resolver esto en familia». El notario carraspeó. «Hay una carta personal que don Augusto dejó para ser leída en este momento», dijo, extrayendo un sobre de su maletín. «Está dirigida a todos ustedes». Con manos ligeramente temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer: «Querida familia, si están escuchando esto, ya habré partido. La decisión que he tomado respecto a mi herencia no ha sido caprichosa ni vengativa, sino profundamente meditada. Ricardo, hijo mío, has llevado la empresa por un camino peligroso. Tu obsesión por las apariencias y el estatus te ha llevado a tomar decisiones empresariales arriesgadas y éticamente cuestionables. Los préstamos excesivos, los proyectos sobredimensionados y las prácticas laborales dudosas han puesto a Martínez Holdings al borde del colapso, algo que has ocultado a la familia tras una fachada de prosperidad. Dara ha demostrado integridad, determinación y valentía para seguir su propio camino, a pesar de la exclusión y el rechazo familiar. Confío en que ella, quizás precisamente por haberse mantenido alejada de nuestras dinámicas tóxicas, podrá ver con claridad lo que se debe hacer. Mi deseo es que Martínez Holdings vuelva a sus valores originales: honestidad, excelencia y responsabilidad social. Dara tiene mi autorización para implementar los cambios necesarios, incluso si eso significa una reestructuración completa de la dirección. Los quiero a todos, y espero que esta decisión, aunque dolorosa ahora, eventualmente traiga sanación a nuestra familia. Augusto Martínez». Cuando el notario terminó de leer, mi padre se levantó bruscamente, el rostro contraído por la ira. «Impugnaré este testamento. Mi padre claramente no estaba en su sano juicio». «Puede intentarlo, señor Martínez», respondió el notario con calma profesional. «Pero le advierto que don Augusto fue extremadamente minucioso en la preparación de este documento. Se sometió a evaluaciones psicológicas independientes, y todos los aspectos legales están perfectamente cubiertos». Mi padre me miró entonces, con una mezcla de furia, y por primera vez, algo que parecía miedo. «Dara, sé razonable. No puedes dirigir una empresa de esta magnitud. Rechaza la herencia a mi favor y te compensaré generosamente. Podrías abrir tu propio restaurante, si eso es lo que deseas». Me mantuve en silencio, procesando todo lo que acababa de ocurrir. La venganza que nunca busqué había llegado en forma de la confianza final del abuelo. La familia tóxica que me había excluido ahora dependía de mí. «Necesito tiempo para pensar», dije finalmente, poniéndome de pie. «El notario me entregará los documentos necesarios y tomaré mi decisión». Salí de la oficina sintiendo las miradas de mi familia clavadas en mi espalda. En la calle, respiré profundamente el aire de Lima, tratando de aclarar mis pensamientos. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Jean-Claude desde París, preguntando cuándo volvería. Otro mundo, otra vida que parecía ahora muy lejana. Esa tarde, recibí una llamada inesperada. Era Gustavo Rincón, el prometido de Elena. «Dara, ¿podríamos encontrarnos para hablar?». Su voz sonaba extrañamente cordial. «Hay aspectos de la situación actual que creo que deberías conocer. Acordamos vernos en un café discreto en Miraflores». Gustavo llegó puntual, vestido con elegancia casual que no lograba ocultar su naturaleza calculadora. «Iré directo al grano», dijo después de que ordenamos. «La empresa de tu familia está en una situación mucho más precaria de lo que el testamento de tu abuelo sugiere. Hay deudas millonarias, proyectos inconclusos y varios inversores a punto de retirar su apoyo». «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté, suspicaz. Gustavo sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Porque mi compromiso con Elena está directamente vinculado a una fusión empresarial entre Rincón Inversiones y Martínez Holdings. Mi padre no estará dispuesto a seguir adelante si la empresa cambia de manos o si se revelan públicamente sus problemas financieros. Así que no es amor», comenté, aunque ya lo sabía. «Es un arreglo beneficioso para ambas familias. O lo era, hasta ayer. ¿Qué esperas que haga? Simple. Rechaza la herencia a favor de tu padre, o al menos mantén el status quo en la empresa. A cambio, mi familia garantizará la inversión necesaria para salvar Martínez Holdings». Lo miré fijamente, viendo la arrogancia detrás de su propuesta. Este hombre estaba dispuesto a casarse sin amor por dinero y poder, y esperaba que yo sacrificara la última voluntad de mi abuelo, por el mismo motivo.
Lo pensaré, respondí finalmente, aunque ya estaba formando un plan diferente en mi mente. Esa noche, recibí visitas sucesivas en mi habitación de hotel. Había decidido no seguir quedándome en la mansión familiar. Primero fue Elena, con los ojos enrojecidos pero la postura orgullosa. «No puedes hacernos esto, Dara», dijo sin preámbulos. «Si la empresa se hunde, perderé a Gustavo y todo por lo que he trabajado». «¿Lo amas?», pregunté directamente. Elena vaciló. «Eso no importa. Es la unión perfecta. Lo que se espera de mí, siempre haciendo lo que se espera. ¿Verdad, Helena?». Después fue Ernesto, con un enfoque más pragmático. «Podríamos colaborar, Dara. Tú mantienes la propiedad nominalmente, pero delegas la gestión en papá y en mí. Todos salimos ganando. ¿Y seguimos con las mismas prácticas que han llevado a la empresa al borde del colapso?». Mi hermano tuvo la decencia de parecer incómodo. «Son tiempos difíciles en el sector. Todos los empresarios toman atajos ocasionales». Finalmente, muy tarde en la noche, mi madre llamó a la puerta. Entró como una reina destronada, todavía elegante pero con el peso de la incertidumbre alterando su habitual compostura. «Tu padre está destruido, Dara», dijo, sentándose sin esperar invitación. «Toda su vida ha trabajado para la empresa, para el legado familiar. Según el abuelo, ha estado trabajando principalmente para su propio ego». Mi madre suspiró profundamente. «No entiendes cómo funciona nuestro mundo. La apariencia de éxito es tan importante como el éxito mismo. Ricardo hizo lo que creía necesario. Incluso si eso significaba hipotecar el futuro de la empresa». «Especialmente entonces», respondió con una honestidad que me sorprendió. «Un Martínez nunca muestra debilidad, nunca admite derrota. Es lo que nos han enseñado durante generaciones». Nos quedamos en silencio un momento. Dos mujeres de la misma familia pero de mundos tan diferentes. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. «Lo correcto», respondí. «Lo que el abuelo esperaría de mí». Al día siguiente, convoqué una reunión en las oficinas centrales de Martínez Holdings. Mi padre, mis hermanos, Gustavo, los principales ejecutivos y el notario estaban presentes. Me presenté vestida no con el atuendo ejecutivo que quizás esperaban, sino con ropa sencilla pero elegante, como la chef profesional que era. «He tomado mi decisión», anuncié cuando todos estuvieron sentados. «Acepto la herencia y la responsabilidad que conlleva». El rostro de mi padre se deformó con una mezcla de incredulidad y furia. Elena apretó la mano de Gustavo, quien mantenía una expresión cuidadosamente neutral. Ernesto miraba fijamente la mesa de reuniones, evitando el contacto visual con todos. «Esto es un error colosal», espetó mi padre. «Destruirás todo lo que he construido». «Eso es precisamente lo que quiero evitar, papá», respondí con calma. «No voy a destruir lo que has construido, voy a salvarlo de ti mismo». Activé el proyector de la sala. En la pantalla aparecieron gráficos, balances financieros y documentos internos de la empresa que revelaban la verdadera situación económica de Martínez Holdings. Durante las últimas 48 horas, he tenido acceso a todos los registros de la empresa gracias a los poderes que me confiere el testamento del abuelo. Expliqué. Lo que he descubierto es alarmante. Pasé a detallar los problemas. Proyectos inmobiliarios a medio construir y abandonados. Préstamos con intereses desorbitados. Inversores descontentos. E incluso algunas irregularidades contables que rozaban lo ilegal. Mi formación como chef no me había preparado para esto, pero mi determinación y la ayuda de algunos asesores de confianza del abuelo me habían permitido comprender rápidamente la gravedad de la situación. Martínez Holdings no necesita una fusión desesperada con Rincón Inversiones. Continué, mirando directamente a Gustavo. Lo que necesita es una reestructuración completa, transparencia y volver a los principios fundamentales del negocio. Gustavo se inclinó hacia adelante, intrigado a pesar de sí mismo. «¿Y cómo planeas lograr eso, si apenas conoces el sector?» «No lo haré sola», respondí. «He contactado con Manuel Suárez». El nombre cayó como una bomba en la sala. Manuel Suárez había sido el brillante socio de mi padre durante los primeros años de la empresa, hasta que una disputa los separó. Mientras mi padre optaba por la expansión agresiva y las apariencias, Manuel había defendido un crecimiento sostenible y ético. Fue expulsado de la empresa hace 15 años, pero había construido su propio imperio inmobiliario exitoso, basado precisamente en los valores que defendía. «Ese traidor no pondrá un pie en esta empresa», rugió mi padre, poniéndose de pie. «Ya lo ha hecho», respondí calmadamente.
De hecho, está esperando fuera. Y no es un traidor, papá. Simplemente no estaba dispuesto a comprometer sus principios. Hice un gesto hacia la puerta, que se abrió para revelar a Manuel Suárez, un hombre de unos 60 años, con una presencia imponente pero serena. Mi padre palideció visiblemente. «Buenos días a todos», saludó Manuel, entrando con paso seguro. «Ha pasado mucho tiempo, Ricardo». Mi padre se dejó caer pesadamente en su silla, como si de repente toda la energía lo hubiera abandonado. «Manuel y yo hemos estado discutiendo un plan de reestructuración para Martínez Holdings», continué. «Él aportará su experiencia y contactos, mientras yo aporto una visión fresca y la confianza que el abuelo depositó en mí». Pasé a presentar los puntos clave del plan: refinanciación de la deuda, finalización prioritaria de los proyectos más viables, venta de activos no esenciales y un enfoque renovado en la calidad y la responsabilidad social corporativa. En cuanto a la dirección, añadí, mirando directamente a mi familia, habrá cambios significativos. Papá, reconozco tu experiencia y no quiero prescindir de ella, pero ya no serás el CEO. Te ofrezco un puesto como asesor senior, sin poder ejecutivo. Mi padre abrió la boca para protestar, pero lo interrumpí. ¿Es esto o nada, papá? Según los asesores legales, hay suficientes irregularidades en tu gestión como para justificar tu remoción completa e incluso posibles acciones legales. La amenaza velada surtió efecto. Mi padre, por primera vez en mi vida, parecía derrotado. «Ernesto», continué, dirigiéndome a mi hermano, «tus habilidades financieras son valiosas, pero necesitas reorientar tus prioridades. Te ofrezco seguir como director financiero, pero bajo la supervisión directa de un comité de ética que estoy formando». Ernesto asintió lentamente, sorprendido por no ser completamente descartado. «Elena», me volví hacia mi hermana, «tu carrera legal puede ser muy útil para la empresa en este momento de transición. Te ofrezco dirigir el departamento legal, si estás interesada». Elena me miró con una mezcla de sorpresa y confusión. Claramente esperaba ser excluida como venganza por años de desaires. «¿Y Gustavo?», preguntó, señalando a su prometido. «La fusión con Rincón Inversiones. Eso dependerá de él y de su padre», respondí. «Estoy abierta a colaboraciones estratégicas, pero no a una fusión completa motivada por la desesperación. Si su interés en ti y en nuestra empresa es genuino, encontraremos formas de cooperar. Si solo estaba interesado en aprovechar nuestra vulnerabilidad, entonces es mejor saberlo ahora». Gustavo me estudió con una nueva expresión de respeto a regañadientes. «Informaré a mi padre sobre estos desarrollos», dijo finalmente. «Es una perspectiva interesante». Manuel Suárez tomó entonces la palabra, detallando aspectos más técnicos del plan de reestructuración. Su experiencia y autoridad natural tuvieron un efecto calmante en la sala. Incluso los ejecutivos más leales a mi padre parecían abiertos a escuchar. Al terminar la presentación, hice un anuncio final. «Una última cosa. Mientras dirigiré la junta directiva como accionista mayoritaria, no pretendo abandonar mi carrera culinaria. De hecho, planeo abrir un restaurante aquí en Lima que servirá como emblema de la nueva filosofía de nuestra empresa: calidad, autenticidad y respeto por nuestras raíces». La reunión concluyó en un ambiente tenso, pero no explosivo. Mientras los ejecutivos y asesores se retiraban, mi familia permaneció en la sala. El silencio era pesado, cargado de emociones contenidas y realidades cambiantes. Finalmente, mi padre habló, su voz ya no arrogante sino cansada. «Todo esto», dijo, haciendo un gesto hacia los documentos sobre la mesa, «¿lo aprendiste en 2 días?» «Aprendí a trabajar duro y a adaptarme rápidamente en las cocinas de París, papá», respondí. «Cuando tienes 3 minutos para salvar un plato que se está quemando mientras el chef te grita en un idioma que apenas entiendes, desarrollas ciertas habilidades». Por primera vez, vi algo parecido a la curiosidad genuina en sus ojos. «Nunca entendí por qué elegiste ese camino». «Porque la cocina me hacía feliz», dije simplemente. «Porque ahí lo único que importaba era la calidad de mi trabajo, no mi apellido o las expectativas ajenas». Mi madre, que había permanecido en silencio, me miró con ojos húmedos. «¿Realmente eres feliz cocinando?» «Más de lo que nunca fui tratando de encajar en esta familia». Elena se aclaró la garganta, claramente incómoda con la dirección emocional de la conversación. «Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?» «Manuel y yo comenzaremos la reestructuración de inmediato. Espero contar con la cooperación de todos ustedes, no por mí, sino por el legado del abuelo y el futuro de la empresa que lleva nuestro apellido». Cuando nos levantamos para irnos, Ernesto se acercó a mí. «Lo que hiciste hoy», comenzó inseguro.
Podrías habernos destruido, pero elegiste no hacerlo. No se trata de destruir, Ernesto. El abuelo me confió esta responsabilidad para reconstruir, no para vengarme. Al salir de la sala de reuniones, Manuel Suárez caminó a mi lado. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo con una sonrisa genuina. Tenía razón sobre ti. ¿Lo conocías bien? Pregunté sorprendida. Más de lo que tu familia sabe. Después de mi salida de la empresa, mantuvimos el contacto. De hecho, fui uno de los testigos cuando cambió su testamento. Esta revelación me dejó momentáneamente sin palabras. El abuelo había planeado todo meticulosamente, anticipando incluso la necesidad de un aliado experimentado para cuando yo tomara el control. ¿Por qué aceptaste ayudarme?, pregunté mientras caminábamos hacia el ascensor. Después de cómo te trató mi padre. Porque creo en segunda oportunidades, respondió Manuel. Para la empresa, para la familia Martínez y para mí mismo. Además, añadió con un guiño, siempre me ha gustado la buena comida. Estoy intrigado por ver qué tipo de restaurante planeas abrir. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La reestructuración de Martínez Holdings comenzó inmediatamente, y aunque hubo resistencia inicial de algunos sectores, pronto quedó claro que nuestro enfoque estaba funcionando. Manuel Suárez resultó ser un mentor invaluable, guiándome a través de las complejidades del mundo corporativo, mientras yo aportaba una perspectiva fresca que muchos encontraron refrescante. Mi padre, tras la conmoción inicial, sorprendentemente comenzó a adaptarse a su nuevo rol. Sin la presión de mantener apariencias como CEO, parecía más relajado, y ocasionalmente incluso aportaba ideas valiosas. Nuestra relación seguía siendo tensa, pero al menos ahora hablábamos como adultos. Elena decidió aceptar mi oferta de dirigir el departamento legal, aunque admitió francamente que lo hacía más por necesidad profesional que por lealtad familiar. Su relación con Gustavo atravesaba momentos difíciles. La fusión empresarial que había sido la base de su compromiso ya no era una certeza, y ahora ambos tenían que enfrentar la realidad de sus sentimientos. Ernesto se sumergió en el trabajo de reorganizar las finanzas, mostrando un talento genuino, cuando no estaba presionado por las expectativas irreales de mi padre. Poco a poco, comenzó a hablarme de su vida, de sus propios sueños reprimidos de estudiar música, una pasión que había abandonado para seguir el camino que la familia esperaba. Mi madre fue quizás la más lenta en cambiar. Las apariencias seguían siendo cruciales para ella, y la nueva dirección de la empresa, más centrada en la sustancia que en el espectáculo, la desconcertaba. Sin embargo, una tarde me sorprendió visitándome en el local que estaba remodelando para mi restaurante. Es diferente a lo que esperaba, comentó, observando el espacio que combinaba elementos tradicionales peruanos con un diseño contemporáneo. ¿Qué esperabas?, pregunté, limpiándome las manos después de revisar los planos con el arquitecto. Algo más. Ostentoso, supongo. Esto es elegante pero acogedor. Como la buena comida, respondí. No necesita pretensiones para ser extraordinaria. Mi madre recorrió el espacio en silencio, deteniéndose ante una pared donde había colgado fotografías de mi tiempo en París. Yo con el equipo de Le Ciel, celebrando la segunda estrella Michelin, trabajando concentrada en mi estación. Nunca te pregunté cómo era tu vida allá, dijo finalmente. Siempre asumí que estabas luchando, fracasando. A veces estaba luchando, admití, pero nunca fracasando. Cada día aprendía, mejoraba, crecía. Mi madre tocó una de las fotografías, donde aparecía exhausta pero sonriente después de un servicio particularmente difícil. ¿Te ves feliz?, murmuró, casi para sí misma. Lo era. Lo soy. Se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de arrepentimiento y curiosidad genuina. ¿Podrías enseñarme algún día? A cocinar algo, quiero decir. Nunca he entrado realmente a una cocina para otra cosa que no sea dar órdenes al personal. La solicitud me tomó completamente por sorpresa. En toda mi vida, jamás había imaginado a mi madre interesada en algo tan mundano como cocinar. Claro, respondí, tratando de ocultar mi asombro. Cuando quieras. Esa pequeña conversación marcó un punto de inflexión sutil pero significativo. No era una reconciliación completa, ni un perdón inmediato por años de exclusión y familia tóxica, pero era un comienzo. Mientras tanto, los cambios en Martínez Holdings comenzaban a dar frutos. Los proyectos abandonados se reactivaron con enfoques más realistas. Renegociamos deudas, establecimos nuevas alianzas estratégicas, incluyendo una colaboración limitada pero mutuamente beneficiosa con Rincón Inversiones, y poco a poco la empresa comenzó a recuperar su estabilidad. La noche de la inauguración de mi restaurante, Raíces, llegó más rápido de lo que esperaba. Había invitado a chefs de renombre internacional, críticos gastronómicos, figuras destacadas de Lima
y, por supuesto, a mi familia. Jean-Claude Rousseau incluso había volado desde París para la ocasión, trayendo consigo a varios de mis antiguos colegas de Le Ciel. El restaurante estaba diseñado para contar una historia. La historia de la gastronomía peruana, desde sus raíces indígenas hasta sus influencias internacionales, culminando en mi propia interpretación contemporánea. Cada detalle, desde la vajilla hasta la iluminación, había sido cuidadosamente considerado para complementar esta narrativa. Mientras supervisaba los preparativos finales en la cocina, rodeada de un equipo de chefs talentosos que había reclutado y entrenado personalmente, sentí una mezcla de nerviosismo y orgullo. Este era mi mundo, donde me sentía plenamente yo misma, y ahora lo estaba compartiendo con todos, incluida la familia que una vez lo había menospreciado. La cocina era un torbellino de actividad controlada, cuchillos moviéndose con precisión milimétrica, ollas burbujeando a temperatura exacta, platos siendo montados con la delicadeza de una obra de arte. Como chef ejecutiva, mi trabajo era coordinar esta sinfonía culinaria, asegurando que cada plato que saliera representara perfectamente mi visión. A las 7 en punto, las puertas se abrieron. A través de la ventana de la cocina, vi a los invitados llegar. Figuras elegantes entrando en un espacio que, hasta hace poco, solo existía en mi imaginación. Entre ellos, distinguí a mi familia. Mi padre incómodo pero intentando parecer orgulloso. Mi madre curiosamente ansiosa. Mis hermanos con expresiones que fluctuaban entre el escepticismo y la intriga. El menú degustación que había diseñado era un viaje a través del Perú y de mi propia historia. Comenzaba con refinadas interpretaciones de platos callejeros limeños, un homenaje a mis primeros amores culinarios. Continuaba con sofisticadas técnicas francesas aplicadas a ingredientes autóctonos peruanos, simbolizando mi tiempo en París. Y culminaba con creaciones originales que representaban mi visión personal como chef. Cada plato que salía de la cocina era una declaración, no solo de habilidad culinaria, sino de identidad y propósito. A través de las ventanas de la cocina, observé las reacciones. La sorpresa inicial, luego el deleite, y finalmente ese momento mágico cuando la comida trasciende lo físico para convertirse en una experiencia emocional. A mitad de la noche, salí brevemente a la sala para saludar a los invitados. Los aplausos espontáneos me tomaron por sorpresa. Críticos gastronómicos que habían viajado específicamente para la inauguración me felicitaban efusivamente. Antiguos colegas de París brindaban en mi honor. Y allí, en una mesa central, mi familia me observaba con expresiones que nunca antes había visto en ellos. Un asombro genuino. Me acerqué a su mesa, aún vistiendo mi chaqueta de chef manchada por el trabajo de la noche. ¿Qué les ha parecido hasta ahora?, pregunté, intentando sonar casual, aunque mi corazón latía aceleradamente. Mi padre, siempre el primero en dar su opinión, parecía por una vez sin palabras. Fue mi madre quien habló. «Es extraordinario, Dara», dijo, con una emoción que parecía sorprenderla a ella misma. Nunca imaginé que la comida pudiera ser así. Cada plato cuenta una historia. Ese era precisamente mi objetivo, respondí sonriendo. Elena, siempre más pragmática, añadió: «El lugar está lleno, y he escuchado comentarios impresionantes de todos los presentes. Es un éxito rotundo, desde cualquier perspectiva». Ernesto, quien había estado inusualmente silencioso, finalmente habló. «¿Recuerdas cuando éramos pequeños y jugabas a tener un restaurante en el jardín? Yo era tu único cliente. Me servías hojas y flores como si fueran ingredientes gourmet». La memoria me golpeó con fuerza. Había olvidado completamente ese juego infantil, un presagio temprano de mi futuro que todos, incluida yo misma, habíamos pasado por alto. «Lo recuerdo ahora», dije suavemente. «Tú siempre pretendías que estaba delicioso, incluso cuando era solo tierra y hojas». Ernesto sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba. «No tenía que pretender esta noche. Es realmente extraordinario». Mi padre carraspeó, claramente luchando con algo que quería decir. «Dara», comenzó, antes de detenerse y recomponer sus pensamientos. «Estaba equivocado. Sobre ti, sobre tus elecciones. Lo que has creado aquí es un legado tan válido como cualquier rascacielos o desarrollo inmobiliario». Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, un nudo de resentimiento que había estado tan presente durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo era no sentirlo. «Gracias, papá», respondí simplemente. Antes de que la conversación pudiera continuar, Jean-Claude apareció a mi lado, exuberante y dramático como siempre. «Ma chérie, magnifique.
Has superado todas mis expectativas, y créeme, eran muy altas. Presenté a mi antiguo mentor a mi familia, observando con cierta diversión cómo incluso mi padre parecía impresionado por este célebre chef francés que hablaba de mí con tanto orgullo. Dara siempre fue especial, declaró Jean-Claude con su característico acento. En mi cocina, donde muchos chefs talentosos han pasado, ella destacó no solo por su técnica, sino por su voz única. Eso no se puede enseñar, ¿comprenden? Es un don. El crítico gastronómico más importante de Lima se acercó entonces, solicitando una entrevista para el día siguiente. Poco después, el alcalde quiso felicitarme personalmente. La noche se convirtió en un torbellino de encuentros y felicitaciones, apenas dejándome tiempo para regresar a la cocina y supervisar los platos finales. Cuando el último cliente se marchó, pasada la medianoche, reuní a todo mi equipo para agradecerles. Estábamos exhaustos pero eufóricos. Las críticas iniciales habían sido excepcionales. Las reservas para los próximos meses ya estaban completas. Y Raíces había nacido con fuerza en el panorama gastronómico limeño. Mi familia se había quedado hasta el final. Mientras el personal limpiaba y organizaba la cocina para el día siguiente, los llevé a un recorrido por las instalaciones, mostrándoles con orgullo cada detalle que había planificado meticulosamente. Hay algo que quiero mostrarles, dije, llevándolos a una pequeña sala privada al fondo del restaurante. Al abrir la puerta, revelé un espacio íntimo y elegante, con una mesa redonda bajo una hermosa lámpara de cristal. En la pared había una fotografía enmarcada del abuelo Augusto, sonriendo con esa calidez que siempre recordaré. Esta es la mesa del fundador, expliqué. Está reservada permanentemente para la familia y los amigos más cercanos. Y ahí, señalé una vitrina iluminada en la pared, está la primera botella de pisco que el abuelo produjo cuando era joven, antes de dedicarse a los bienes raíces. Mi madre se acercó a la fotografía, tocándola suavemente. Él sabía, murmuró. Sabía que harías algo así. Creo que sí, respondí. El abuelo veía cosas en las personas que ellas mismas no podían ver. Mi padre observaba la botella de pisco, un artefacto de una parte de la historia familiar que rara vez mencionaba. Los humildes comienzos del abuelo como productor artesanal antes de su éxito en los negocios. Había olvidado esto, dijo casi para sí mismo. Él solía decir que la verdadera herencia no estaba en el dinero, sino en la pasión por crear algo excelente, ya fuera una bebida, un edificio o, me miró, una comida. Es por eso que llamé al restaurante Raíces, expliqué, no solo por las raíces culinarias, sino por nuestras raíces familiares. Todo lo que somos viene de algún lugar, de alguien. A veces necesitamos recordarlo. En ese pequeño espacio, con la imagen del abuelo presidiendo silenciosamente, sentí que algo comenzaba a sanar en nuestra fracturada familia. No era una reconciliación instantánea, ni un borrón y cuenta nueva. Los años de exclusión y familia tóxica habían dejado cicatrices que tardarían en desaparecer, pero era un comienzo, un reconocimiento de que quizás, después de todo, había espacio para todos nosotros en la mesa. 6 meses después de la inauguración de Raíces, me encontraba en una situación que jamás habría imaginado, dividiendo mi tiempo entre dirigir un restaurante de éxito y presidir el consejo de administración de Martínez Holdings. 2 mundos aparentemente incompatibles que, sorprendentemente, habían comenzado a nutrirse mutuamente. El restaurante se había convertido rápidamente en uno de los más aclamados de Sudamérica. Las críticas elogiosas, las reservas agotadas con meses de antelación y, finalmente, la inclusión en la prestigiosa lista 50 Best Restaurants of Latin America habían confirmado lo que ya sabía. Mi decisión de seguir mi pasión había sido correcta, a pesar de la exclusión familiar que había sufrido. Paralelamente, Martínez Holdings había experimentado una transformación notable. La transparencia y la ética que Manuel y yo habíamos implementado estaban dando frutos. Los inversores habían recuperado la confianza, los proyectos avanzaban según lo previsto, y la empresa había comenzado a ser reconocida por sus prácticas sostenibles y su compromiso con la comunidad. Una mañana particularmente ajetreada, mientras revisaba los nuevos proveedores de productos orgánicos para el restaurante, recibí una llamada inesperada. Señorita Martínez, le habla Antonio Vega, del Comité del Premio Empresarial Latinoamericano. Nos complace informarle que ha sido nominada en la categoría de Innovación en Liderazgo Empresarial. La noticia me dejó momentáneamente sin palabras. El Premio Empresarial Latinoamericano era uno de los reconocimientos más prestigiosos del continente, y la categoría de innovación en particular
celebraba enfoques disruptivos y transformadores en la gestión empresarial. Es un honor inesperado, respondí finalmente. ¿Puedo preguntar quién me nominó? De hecho, fueron varias entidades. La Cámara de Comercio de Lima, la Asociación de Empresarios Jóvenes y... Hizo una pausa. Su padre, Ricardo Martínez. Esa última parte me sorprendió tanto que tuve que pedirle que lo repitiera. ¿Mi padre me nominó? Sí, envió una carta de recomendación bastante elocuente. Mencionó específicamente cómo usted ha logrado integrar valores gastronómicos como la excelencia, la autenticidad y la sostenibilidad en el ámbito corporativo. Después de colgar, me quedé contemplando el teléfono, procesando esta información. Mi padre, quien una vez había despreciado mi carrera culinaria como indigna del apellido Martínez, ahora no solo la aceptaba, sino que la consideraba una fuente de innovación empresarial. Esa tarde, visité a mi padre en su oficina, ahora considerablemente más modesta que el imponente despacho de CEO que había ocupado durante décadas. Lo encontré revisando documentos, con gafas de lectura que rara vez usaba en público por vanidad. ¿Por qué me nominaste?, pregunté sin preámbulos, después de contarle sobre la llamada. Mi padre se quitó las gafas y me miró directamente. «Porque lo mereces», respondió simplemente. «Has logrado lo que yo nunca pude, dirigir la empresa con integridad sin sacrificar el éxito. Eso no responde a mi pregunta», insistí. «Hace un año, creías que mi carrera como chef era una vergüenza para la familia. Ahora aparentemente es una fuente de inspiración empresarial. ¿Qué cambió?». Mi padre suspiró profundamente y se levantó, acercándose a la ventana que daba a la ciudad. «Lo que cambió fue mi perspectiva», dijo finalmente. «Cuando perdí el control de la empresa, cuando el testamento de tu abuelo me mostró que había fallado no solo como empresario, sino como padre, tuve que enfrentarme a algunas verdades dolorosas». Se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto antes. Vulnerable, honesta. «He pasado mi vida persiguiendo una versión del éxito que estaba más relacionada con las apariencias que con la sustancia. Construí una familia tóxica, donde solo valoraba lo que encajaba en mi visión estrecha del prestigio». Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. «Verte dirigir el restaurante esa noche, la pasión, la precisión, el respeto que todo tu equipo te mostraba. Me di cuenta de que eso es el verdadero éxito. Has creado algo auténtico, algo que tiene integridad». Sus palabras me impactaron profundamente. Durante años había anhelado su aprobación, su reconocimiento, solo para finalmente descubrir que no los necesitaba para validar mis elecciones. Y ahora que había encontrado mi propio camino, esa aprobación llegaba de la forma más inesperada. «Gracias», dije finalmente. «Significa mucho, aunque llegue tarde». Mi padre asintió, aceptando la mezcla de gratitud y reproche en mis palabras. «Sé que no puedo borrar años de exclusión y desaprobación», admitió. «Pero quizás podamos construir algo nuevo a partir de aquí». En las semanas siguientes, la nominación al premio generó considerable atención mediática. Periodistas y documentalistas querían contar la historia de la chef que salvó un imperio inmobiliario, como alguien la había etiquetado. Rechacé la mayoría de las solicitudes, prefiriendo mantener el enfoque en el trabajo real que estábamos haciendo, tanto en el restaurante como en la empresa. Sin embargo, acepté una entrevista con una revista de negocios respetada, con la condición de que se realizara en la cocina de raíces durante los preparativos para el servicio. Quería que vieran mi mundo real, no una versión glamorizada para los medios. La periodista, una mujer perspicaz llamada Claudia Méndez, me observó trabajar junto a mi equipo, preparando y refinando platos para el menú de la noche. Durante un breve descanso, nos sentamos en una esquina de la cocina mientras la actividad continuaba a nuestro alrededor. «¿Cómo concilias estos dos mundos tan diferentes?», preguntó Claudia. «La precisión controlada de una cocina de alta cocina y las complejas negociaciones del mundo corporativo. En realidad no son tan diferentes», respondí, limpiándome las manos en el delantal. «Ambos requieren visión clara, estándares elevados, liderazgo efectivo y la capacidad de adaptarse cuando las cosas no salen según lo planeado». «¿Y los valores?». El mundo empresarial, especialmente el sector inmobiliario, no es conocido precisamente por su integridad. Ese es precisamente el punto, expliqué. Mi experiencia en cocinas profesionales me enseñó que no puedes engañar cuando se trata de calidad. Puedes adornar un plato o usar técnicas impresionantes, pero al final, si los ingredientes no son buenos o si las técnicas fundamentales no son sólidas, se nota. Estoy aplicando el mismo principio a Martínez Holdings. La sustancia debe preceder a la apariencia. Claudia tomó notas, claramente intrigada.
Hay rumores de que estás desarrollando un proyecto inmobiliario centrado en la gastronomía. ¿Puedes hablar de eso? Sonreí. El proyecto al que se refería era mi favorito entre todas las nuevas iniciativas de la empresa, uno que fusionaba perfectamente mis dos mundos. Estamos transformando un antiguo mercado en el centro histórico de Lima, en un espacio que celebra la gastronomía peruana en todos sus niveles, confirmé. Habrá puestos tradicionales del mercado renovados, donde los vendedores originales seguirán operando con mejores instalaciones, junto con espacios para restaurantes emergentes, una escuela culinaria comunitaria y áreas para talleres y eventos gastronómicos. Es un enfoque muy diferente al desarrollo inmobiliario tradicional, comentó Claudia. Exactamente. No se trata solo de construir y vender por el máximo beneficio. Se trata de crear espacios que aporten valor real a la comunidad, que preserven nuestra cultura culinaria y que ofrezcan oportunidades a personas que normalmente quedarían excluidas del boom gastronómico peruano. La entrevista continuó, mientras yo supervisaba la preparación de los platos, ocasionalmente interrumpiendo para corregir un detalle o sugerir un ajuste. Claudia observaba todo con ojos atentos, capturando la dinámica de la cocina y mi papel dentro de ella. Antes de marcharse, me hizo una última pregunta. Con todo lo que has logrado en tan poco tiempo, ¿qué es lo que más te enorgullece? Reflexioné un momento, considerando las múltiples respuestas posibles. El éxito del restaurante, la transformación de la empresa familiar, los nuevos proyectos innovadores. Lo que más me enorgullece, respondí finalmente, es haber encontrado una forma de ser fiel a mí misma sin tener que renunciar a mis raíces. Durante años pensé que tenía que elegir, ser una Martínez o ser chef, pertenecer a mi familia o seguir mi pasión. Ahora sé que la verdadera fortaleza está en la integración, no en la exclusión. La noche de la ceremonia del Premio Empresarial Latinoamericano llegó envuelta en expectación. Para mi sorpresa, toda mi familia insistió en asistir. Mis padres, Elena, quien había terminado su compromiso con Gustavo pero mantenía una relación profesional cordial con él y su familia, y Ernesto, quien recientemente había comenzado a tomar clases de piano nuevamente, redescubriendo su pasión juvenil. El evento se celebraba en uno de los hoteles más prestigiosos de Santiago de Chile, reuniendo a lo más destacado del empresariado latinoamericano. Mientras nos dirigíamos al salón principal, noté cómo mi familia se comportaba de manera diferente a lo que recordaba. Mi madre, siempre obsesionada con las apariencias, ahora parecía más relajada, genuinamente interesada en las personas con las que conversaba en lugar de evaluar constantemente su estatus social. Mi padre, antes dominante y autoritario, mostraba una actitud más reflexiva y atenta. Mis hermanos, libres de la presión aplastante de las expectativas paternas, comenzaban a mostrar sus verdaderas personalidades. Durante la cena previa a la ceremonia, mi madre se inclinó hacia mí. ¿Recuerdas cuando te enseñé a hacer risotto el mes pasado? Preguntó con una sonrisa. Preparé uno para tu padre la semana pasada. Dijo que era el mejor que había probado. ¿De verdad? Pregunté, genuinamente sorprendida. La imagen de mi madre, siempre impecablemente arreglada y distante de tareas domésticas, cocinando para mi padre, era completamente nueva. Me he dado cuenta de que hay mucha satisfacción en crear algo con tus propias manos, admitió. Entiendo un poco mejor ahora por qué elegiste ese camino. Cuando llegó el momento de anunciar la categoría de Innovación en Liderazgo Empresarial, sentí una extraña calma. Independientemente del resultado, sabía que había encontrado mi lugar, mi propósito, mi forma única de contribuir. Y la ganadora es Dara Martínez, de Martínez Holdings y Restaurante Raíces. Los aplausos resonaron en el salón mientras me dirigía al escenario. Desde el podio, miré a la audiencia y vi a mi familia aplaudiendo con genuino orgullo. No el orgullo superficial basado en las apariencias que había caracterizado nuestra dinámica familiar durante tantos años, sino un orgullo auténtico basado en el reconocimiento real de mis logros. Este premio representa mucho más que un reconocimiento profesional para mí. Comencé. Representa la validación de un principio en el que creo profundamente, que nuestras aparentes debilidades o diferencias pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas cuando dejamos de luchar contra ellas y empezamos a incorporarlas a nuestra identidad. Miré directamente a mi familia mientras continuaba. Quiero dedicar este premio a mi abuelo Augusto, quien tuvo la sabiduría de ver lo que otros no podían ver y el valor de actuar en consecuencia. También a mi familia, que ha emprendido conmigo un viaje de transformación más desafiante y gratificante que cualquier proyecto empresarial. Y finalmente, añadí algo que no había planeado. Y a todos aquellos que se sienten excluidos,
que creen que deben elegir entre ser quienes son y pertenecer. A veces el camino más difícil, el que parece alejarte de tus raíces, es precisamente el que te lleva a una conexión más profunda y auténtica con ellas. 2 años han pasado desde aquella noche en Santiago. Raíces ha obtenido su primera estrella Michelin en la recién inaugurada guía para Sudamérica, un logro que celebramos con champagne en la pequeña sala privada dedicada al abuelo Augusto. El proyecto del mercado gastronómico se ha convertido en un éxito rotundo, revitalizando una zona histórica de Lima y creando un modelo que estamos replicando en otras ciudades. Martínez Holdings ha recuperado su solidez financiera, pero con una filosofía radicalmente diferente. Bajo mi dirección y con la valiosa asesoría de Manuel Suárez, nos hemos especializado en proyectos que combinan rentabilidad con impacto social y cultural positivo. La venganza que nunca busqué se ha transformado en una reinvención completa de lo que significa el apellido Martínez en el mundo empresarial peruano. Mi padre ha encontrado una nueva vocación en la mentoría de jóvenes empresarios, compartiendo abiertamente los errores de su carrera como lecciones sobre lo que no se debe hacer. Es más feliz y relajado de lo que jamás lo vi durante mi infancia, como si el peso de mantener apariencias finalmente hubiera caído de sus hombros. Mi madre, sorprendentemente, se ha convertido en una entusiasta estudiante de la gastronomía. Lo que comenzó como una simple lección de risotto ha evolucionado hasta el punto de que ahora organiza cenas informales para amigos cercanos, encontrando un placer genuino en crear y compartir comida, algo que jamás habría imaginado posible años atrás. Elena ha redefinido su carrera legal, especializándose en derecho alimentario y apoyando a pequeños productores y restaurantes contra las grandes corporaciones. Su ruptura con Gustavo, aunque dolorosa inicialmente, le permitió descubrir que había estado siguiendo un camino trazado por expectativas ajenas más que por sus propios deseos. Ernesto ha encontrado un equilibrio único entre su talento para las finanzas y su pasión por la música. Además de su trabajo en Martínez Holdings, ha creado una fundación que proporciona educación musical a niños de comunidades desfavorecidas, encontrando propósito y satisfacción más allá del simple éxito económico. En cuanto a mí, sigo dividiendo mi tiempo entre mis dos mundos. Las mañanas las dedico a la empresa, las tardes y noches al restaurante. Lejos de agotarme, esta dualidad me nutre. Cada esfera de mi vida informa y enriquece a la otra, creando una sinergia que jamás habría descubierto si hubiera seguido el camino convencional que mi familia había trazado para mí. Esta tarde, mientras supervisaba los preparativos para un evento especial en Raíces, recibí una visita inesperada. Jean-Claude Rousseau, mi mentor en París, entró en la cocina con su característico flair dramático. «Ma chérie», exclamó, abrazándome efusivamente. «Tu restaurante es magnífico, tan diferente de lo que hacemos en París, pero igualmente brillante. Jean-Claude, ¡qué sorpresa!», respondí, genuinamente encantada de verlo. «¿Por qué no me avisaste que venías? Las mejores inspecciones son las inesperadas». «¿No es así?», bromeó, haciendo referencia a cómo solía aparecer sin avisar en mi estación en Le Ciel. Mientras le mostraba la cocina y le presentaba a mi equipo, Jean-Claude observaba todo con ojo crítico pero aprobador. «Sabes», dijo cuando nos sentamos a tomar un café en mi oficina, «cuando dejaste París, muchos pensaron que estabas cometiendo un error, abandonar una posición en Le Ciel por la incertidumbre de regresar a casa. Pero ahora veo que tenías una visión más clara que todos nosotros». «No estaba segura de lo que encontraría al volver», admití. Ciertamente no esperaba heredar una empresa o reconciliarme con mi familia. Jean-Claude asintió, pensativo. «Esa es la belleza del viaje culinario, ¿no? Nunca sabes realmente dónde te llevará. Empiezas con una receta, pero es tu intuición, tu adaptabilidad, lo que determina el resultado final». Sus palabras resonaron profundamente. Mi camino había sido cualquier cosa menos lineal o predecible, y sin embargo, cada giro y cada obstáculo me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. «He venido con una propuesta», continuó Jean-Claude, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. «Estoy organizando un festival internacional de chefs en París el próximo otoño. Los mejores cocineros del mundo, cada uno mostrando la esencia de su cultura culinaria. Quiero que Raíces sea el representante de Perú». La invitación era un honor extraordinario. Un reconocimiento no solo de mis habilidades como chef, sino de la visión única que había desarrollado al fusionar mi formación francesa con mis raíces peruanas. «Sería un honor», respondí sinceramente, «aunque tendremos que coordinar cuidadosamente dadas mis responsabilidades aquí».
Jean-Claude hizo un gesto despreocupado con la mano. Los detalles se resuelven siempre, ma chérie. Lo importante es la visión, y tú claramente has dominado eso. Esa noche, organicé una cena especial en la sala privada del restaurante. Reuní a mi familia, a Manuel Suárez y a Jean-Claude para compartir la noticia de la invitación al festival. La mesa redonda, presidida simbólicamente por la fotografía del abuelo Augusto, estaba servida con un menú que representaba mi viaje. Platos que había aprendido en la cocina de Doña Rosa durante mi infancia, refinados con técnicas francesas y presentados con mi visión personal. Mientras servíamos el primer plato, mi padre levantó su copa de vino. Por Dara, propuso, quien nos enseñó que los verdaderos cimientos de la familia Martínez no están en los edificios que construimos, sino en los valores que preservamos. Mi madre, con una sonrisa genuina que ahora mostraba con más frecuencia, añadió, y por las segundas oportunidades, que a veces llegan en los momentos y formas más inesperados. Mientras cenábamos, observé a mi alrededor. Mi familia, antes fracturada por las expectativas rígidas y la obsesión por las apariencias, ahora conversando animadamente con Jean-Claude sobre gastronomía peruana y con Manuel sobre proyectos comunitarios. La transformación era tan profunda como sutil, como un guiso que cambia lentamente con la cocción prolongada, desarrollando sabores más profundos y complejos. A la mañana siguiente, mientras revisaba los nuevos planes para la expansión del mercado gastronómico, recibí una llamada de un número desconocido. «Señorita Martínez, soy Carlos Mendoza, de la Fundación Gastronómica Latinoamericana. Nos gustaría invitarla a dirigir un programa de becas para jóvenes cocineros de comunidades desfavorecidas». La propuesta me intrigó inmediatamente. Era una oportunidad de cerrar el círculo, de ofrecer a otros jóvenes apasionados por la cocina el tipo de oportunidad que yo había tenido que buscar por mi cuenta, contra los deseos de mi familia. «Me encantaría saber más», respondí. «De hecho, creo que podríamos integrar este programa con nuestro mercado gastronómico y ofrecer posiciones de aprendizaje en raíces». Mientras discutíamos los detalles, mi mente ya estaba elaborando planes para expandir la iniciativa, quizás incluso creando un intercambio con Francia, para que estos jóvenes pudieran experimentar la misma exposición internacional que había sido tan formativa en mi propia carrera. Esa tarde, mientras caminaba por el mercado gastronómico, observando a los vendedores tradicionales trabajando en sus puestos renovados junto a jóvenes chefs, experimentando con fusiones innovadoras, sentí una profunda satisfacción. Este espacio encarnaba perfectamente la filosofía que había desarrollado: honrar las raíces mientras se abraza la innovación, preservar la tradición mientras se crea espacio para nuevas voces. Una anciana que vendía hierbas aromáticas me llamó a su puesto. «Señorita Dara», dijo con una sonrisa arrugada, «gracias por lo que ha hecho aquí. Mi familia ha vendido en este mercado por 3 generaciones. Pensamos que tendríamos que irnos cuando empezaron las renovaciones, pero usted nos mantuvo aquí, con mejores condiciones incluso. Este mercado les pertenece tanto como a nosotros», respondí. «Lo que hacemos es simplemente crear un espacio donde tradición e innovación puedan coexistir y enriquecerse mutuamente». Al salir del mercado, me detuve en la pequeña plaza frente a él, donde habíamos instalado una fuente y áreas de descanso. Familias locales y turistas compartían el espacio, algunos probando especialidades del mercado, otros simplemente disfrutando de la atmósfera revitalizada del vecindario. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi madre con una foto de un plato que había preparado, pidiendo mi opinión sobre la presentación. Sonreí al ver sus progresos y le respondí con algunas sugerencias sutiles. Nuestra relación, antes definida por expectativas rígidas y desaprobación, ahora fluía con un respeto mutuo que nunca habría imaginado posible. Al atardecer, regresé a Raíces para supervisar los preparativos del servicio nocturno. En la entrada, me detuve un momento a observar el logo del restaurante, una estilizada raíz que se transformaba gradualmente en una llama, simbolizando cómo nuestros orígenes, adecuadamente nutridos, pueden transformarse en algo brillante y transformador. Ese símbolo resumía perfectamente mi propio viaje, desde la exclusión dolorosa en mi familia tóxica hasta la reconciliación inesperada, desde la lucha por encontrar mi lugar hasta la creación de nuevos espacios donde otros pudieran florecer. La venganza que nunca busqué se había transformado en algo mucho más valioso, una reinvención auténtica, no solo de mí misma, sino de todo lo que me rodeaba. Mientras entraba en la cocina, sentí esa familiar oleada de energía y propósito. Mi equipo ya estaba en movimiento, preparando ingredientes, afinando salsas, discutiendo ajustes al menú. Alrededor de la isla central,
Chefs jóvenes y experimentados, peruanos y extranjeros, trabajaban en armonía, cada uno aportando su voz única a nuestra sinfonía culinaria. Me puse mi chaqueta de chef, sintiendo el peso familiar y reconfortante de la tela. Este uniforme, que mi familia una vez había visto como símbolo de un camino indigno, ahora representaba no solo mi identidad profesional, sino también mi herencia más auténtica. El legado que el abuelo Augusto había confiado en mí no era simplemente financiero. Era la responsabilidad de preservar los valores esenciales mientras se abraza el cambio y la evolución. «Estamos listos, chef», anunció mi subchef, indicando que el equipo estaba preparado para la reunión previa al servicio. Mientras me dirigía al centro de la cocina para el briefing diario, reflexioné sobre lo lejos que había llegado, desde aquella joven que había abordado un avión a París, con poco más que determinación y un sueño. El camino había sido más complejo y desafiante de lo que jamás hubiera imaginado, pero cada giro me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Familia, dije, usando el término tradicional con el que los chefs se dirigen a su equipo de cocina, pero que ahora llevaba para mí un significado mucho más profundo y sanado. Preparémonos para otro servicio excepcional. Y mientras mi equipo respondía con el habitual «sí, chef», sentí una profunda gratitud por esta vida que había construido. Una vida que honraba mis raíces incluso mientras me permitía extender mis ramas hacia nuevos cielos. Una vida donde finalmente había encontrado la forma de ser completamente yo misma, sin tener que renunciar a ninguna parte esencial de mi identidad. La cocina cobró vida a mi alrededor, llena de sonidos, olores y movimiento. Este era mi hogar, mi dominio, mi creación más personal. Y también lo era la sala de juntas de Martínez Holdings, y el mercado gastronómico, y la fundación educativa que apenas comenzaba a tomar forma. Todos estos espacios, aparentemente dispares, estaban unidos por un hilo conductor. Mi visión de un mundo donde la exclusión diera paso a la inclusión, donde la rigidez se transformara en adaptabilidad y donde las raíces más profundas pudieran nutrir los vuelos más altos. «Comenzamos en 5 minutos», anuncié, y la cocina respondió con renovada intensidad, cada chef centrándose en su estación y sus responsabilidades. Mientras ajustaba los últimos detalles del menú de esa noche, pensé en todas las personas que habían formado parte de mi viaje. El abuelo Augusto con su visión y confianza, Jean-Claude con su exigencia y apoyo, Manuel con su integridad y sabiduría, y sí, incluso mi familia, cuya exclusión inicial había forjado en mí una resistencia y determinación que ahora valoraba profundamente. La venganza nunca había sido mi objetivo, pero la vindicación había llegado de formas que jamás habría podido anticipar. No como un triunfo sobre otros, sino como un descubrimiento de mi propio poder para transformar, para crear, para reconciliar aparentes contradicciones en una armonía nueva y significativa. Y mientras las puertas del restaurante se abrían para dar la bienvenida a los primeros comensales de la noche, sentí esa familiar mezcla de nerviosismo y confianza, de humildad y orgullo, de respeto por la tradición y entusiasmo por la innovación que definía ahora tanto mi cocina como mi vida. Este era mi momento, mi creación, mi historia. Y continuaba desenvolviéndose, plato a plato, proyecto a proyecto, día a día, con un sabor cada vez más rico y complejo. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.